olvidando. Ya, continuamos con lo que es el vector unitario, ¿no? Lo que les decía, el vector unitario tiene módulo igual a 1. ¿Cómo podemos encontrar un vector unitario? Ya, otra cosa también que les decía, que cualquier vector, ya, cualquier vector tiene su vector unitario, ya, cualquier vector. ¿Por qué? Porque el vector unitario, ya, va a ser igual al vector dividido entre su módulo, ya. Ese es el vector unitario. De esa manera lo encontramos. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos lo que es el vector, ¿no? Cualquier vector que nosotros tengamos. Si aparte de ese vector le sacamos su módulo y hacemos esta división, ya que es una división escalar, ¿no? No es una división entre vectores, sino este módulo es un número, ¿no? Por ejemplo, ese módulo puede ser igual a 2, ¿no? Aquí yo tengo el vector, digamos, 2,3, ¿no? Y fíjense que esto es lo mismo que decir 0,5 por 2,3. Ah, es la multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Que sí está permitido, ¿no? No es la multiplicación de dos vectores. Ya, de esa manera encontramos lo que es el vector unitario. Ya, de acá, fíjense que se puede despejar de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, el vector puede ser igual al módulo del vector, o perdón, el vector puede ser igual al módulo del vector por el vector unitario, ¿no? Otra forma de notación del módulo también simplemente se lo escribe así. Ya, esa parte, por ejemplo, yo tengo mi vector A, ¿no? Entonces su módulo yo lo puedo escribir de esta manera, ya ese es el módulo del vector A, o también si yo escribo la A solita es el módulo del vector A. Ya son formas de escribir, pero que en el fondo significan lo mismo. Ya, o luego, el vector unitario también puede ser escrito de esta manera, ya con ese U y el sombrerito. Ya, por ejemplo, mi vector unitario I, ya que lo escribo así, también es lo mismo, yo lo puedo escribir así, ¿no? Con el sombrerito, ya son formas de escribir ya el vector unitario. Pero tal vez sí sea mejor escribirla con el sombrerito, porque se diferencia de los demás vectores, ¿no? Es nada más notaciones. Ya, entonces vamos a encontrar lo que es el vector unitario de este vector en 3 dimensiones, ¿ya? Fíjense, ahí yo tengo lo que es el vector A, 2, menos 6, 3, ¿no? Ese es mi vector A, yo le voy a sacar lo que es su módulo. 6 cuadrada de 2 al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Todo eso va a ser 49. Ya raíz de 49 y esa raíz va a ser 7, ¿no? Entonces es el módulo de mi vector A. Ya, entonces acá fíjense que yo ya tengo el vector y tengo el módulo, ¿no? Entonces puedo sacar el vector unitario. Ya, este es el vector unitario de mi vector A. Ya, entonces va a ser el vector A, ¿no? Que estaba escrito, el vector A dividido entre su módulo, ¿no? Entonces aquí es el vector A dividido entre su módulo. Y ahí nos queda de esta manera, ¿no? Un séptimo pasa a multiplicar al 2, ¿no? Va a quedar 2 séptimos, aquí va a quedar menos 6 séptimos, ¿no? Y aquí va a quedar, aquí me he equivocado, aquí es 3 séptimos. Ya, ¿no? Va a quedar de esa manera, ya. Y ese sería mi vector unitario, el vector unitario de A. ¿Cómo sé que es un vector unitario? Ya les he dicho, su principal característica es que su módulo, ya el módulo de mi vector unitario de A, tiene que ser igual a 1. ¿Ya? De esa forma es que yo me doy cuenta que es un vector unitario. Entonces, ¿cómo verifico? Simplemente voy a sacar el vector unitario, perdón, voy a sacar el módulo de mi vector unitario, ¿no? Que aquí, ¿cuánto sería? Sería 2 séptimos elevado al cuadrado más menos 6 séptimos elevado al cuadrado, ¿no? Luego sería más 3 séptimos elevado al cuadrado, ¿ya? Hagan esta operación o metan la calculadora y les aseguro que el resultado va a salir igual a 1, ¿ya? Y de esa forma yo compruebo que mi vector es vector unitario. Ya, eso sería, ¿no? Luego, si yo tengo un vector en 2 dimensiones, igual puedo sacar su vector unitario. Por ejemplo, aquí tengo el vector B, que es 2,6, ¿no? Le saco lo que es el módulo a mi vector. Ese va a ser el módulo y el vector unitario va a ser el vector dividido entre su módulo, ¿no? Entonces ahí estoy dividiendo el vector dividido entre su módulo, ¿no? Entonces aquí sería 2 sobre 2 raíz de 10. El 2 con el 2 se simplifica, me queda 1 raíz de 10 para su componente en el eje X, luego coma, su componente en el eje Y me va a quedar la mitad de 3 va a ser
perdón, la mitad de 6 va a ser 3 y la mitad de 2 va a ser 1, ¿no? 3 sobre raíz de 10, ¿no? Su componente en el eje, su componente en el eje Y. No, de la misma manera, si quiero verificar que este es un vector unitario, simplemente tengo que sacarle el módulo. Por ejemplo, aquí sería 1 sobre raíz de 10 elevado al cuadrado, más, y aquí sería 3 sobre raíz de 10 elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí fíjense que me va a dar de esta manera, 1 más 9 sobre 10, ¿no? Y eso es 1, ¿no? 1 más 9, 10 sobre 10, 1. ¿No? Entonces, de esa manera me doy cuenta que este es un vector unitario. Ya, de esa manera, solamente de esa manera le sacamos el vector unitario a cualquier vector, ¿ya? A cualquier vector. Luego, para el vector z de la figura, hallar y representar el vector unitario en la dirección del eje, z. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una pregunta teórica, es una pregunta medio abstracta, donde pueden entrar a un examen e incluso se pueden aplazar por esto y es bien facilito. Ya les está diciendo, para el vector z de la figura, hallar y representar el vector unitario en la dirección z, ¿no? Y solamente les da esto. Entonces ahí tenemos lo que es el vector z y nos está diciendo que su módulo es igual a 6, ¿no? Igual a 6. Ahora, ¿cuál va a ser su vector unitario de z? Simplemente va a ser la unidad, ¿no? Fíjense, si esto se divide en 6 partes, solamente el tamaño del vector unitario, ¿no? Su módulo tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, el vector unitario simplemente va a ocupar esta parte, ¿no? El tamaño igual a 1, ¿no? Y va a compartir la misma dirección del vector z, ¿no? Que está yendo en la misma dirección. Y ese sería su vector unitario de z, gráficamente, ¿no? Que es un problema muy abstracto, pero incluso en esto nos podemos ir lanzando, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta el concepto, ¿ya? Del vector unitario. Ya, luego en forma analítica están medio que no entra tanto para nosotros. Esto más que todo era con el ingeniero Escalante. Ya, tal vez podemos tocar un poquito, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este vector Z se descompone, ¿no? Va a tener aquí su componente en el eje X, su componente en el eje Y, ¿no? Componentes que no sabemos ya qué valor tienen porque al fin y al cabo nos dice la dirección, ¿no? Pero no tenemos lo que es el ángulo, ya no tenemos eso. No sabemos cuál es el ángulo, por lo cual yo no puedo conocer cuál es su componente en el eje X y tampoco puedo conocer su componente en el eje Y, ¿no? Entonces se queda como incógnita, ¿no? Fíjense, X y Y. Pero sé que el módulo, el tamaño de mi vector Z es igual a 6, ¿no? Entonces de ahí es que yo puedo obtener el vector unitario, ¿no? Aquí sería el vector en 2 dimensiones incógnitas que no conozco porque no conozco el ángulo, divide entre su módulo, ¿no? Y el vector unitario me quedaría de esta manera, ¿no? En forma analítica no tendría solución, ya se quedaría ahí. Es como una ecuación con 2 incógnitas, ¿no? Sin solución, tendría que parametrizar. Ya, en cambio, así de forma gráfica, ahí sí se puede resolver, ¿no? En forma gráfica. En forma analítica, no, se quedaría como incógnita. Ya luego en 3 dimensiones, lo mismo, ¿no? X, Y, Z, que no puedo conocer porque no conozco el ángulo, ¿no? Y igual, solo conozco el módulo, se queda en incógnita. Igual para n dimensiones. Pero esto era para resolver en forma gráfica, ¿ya? Nosotros porque era un poquito más, creo que lo hemos intentado hacer en forma analítica. Ya, ahora, lo que les decía, lo que son los vectores unitarios en 3 dimensiones, ¿no? En el eje X va a ser el vector unitario Y. Ya, fíjense que su notación igual aquí lo está manejando con el sombrerito, ¿no? Es lo mismo que decir el vector Y de esta manera, ¿no? Con la flechita, ¿no? Solo que el vector unitario aquí con el sombrerito lo está manejando este autor. Ya en el eje X es dirección Y, en el eje Y es en dirección J y en el eje Z es en dirección K. Por lo general, lo que nosotros manejamos casi siempre es de esta manera, ¿no? Aquí va a ser Y, aquí va a ser X y aquí va a ser Z. Ya acostúmbrense más que todo eso. Aquí es Y, aquí es X y aquí es Z. Ya acostúmbrense. Solo que también se puede rotar los ejes, ¿no? Se puede colocar aquí Y, ¿no? Se puede rotar los ejes. Ya en este caso lo está rotando, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo.
¿Ya? Entonces aquí los vectores unitarios, IJK. Ahora, esos vectores unitarios, ¿no? Como son vectores, se escriben de esta manera, ¿ya? El vector unitario en Y, ¿ya? Solo avanza una unidad en X, ¿ya? Por eso aquí está el número 1, ¿no? Solo avanza 1 en X, avanza 0 en Y, ¿no? No hay nada, este vector no tiene componente en Y, nada que ver, ¿ya? 0 en Y y avanza también 0 en lo que es Z, ¿no? Ese es el vector unitario Y. El vector unitario J avanza 0 en X, ya, fíjense, no está avanzando nada en X, avanza 1 en Y, ¿no? Aquí está 0 en X, 1 en y avanza 0 en lo que es en Z, ¿no? Entonces aquí está lo que es el 0. Y el vector unitario K, ¿no? Avanza 0 en X, avanza 0 en Y solamente avanza una unidad en el eje Z, ¿no? El vector unitario K, ¿no? Y como es, ahí se nota facilito, ¿no? Que si nosotros le sacamos el módulo, esto va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y el módulo de este va a ser igual a 1, ¿no? Igual si aquí le saco el módulo me va a salir 1 y aquí si le saco el módulo me va a salir 1, ¿no? Vectores unitarios. Ya, eso en 3 dimensiones. Luego, lo que les decía, ¿no? Formas de escribir un vector. Podemos escribirlo de esta manera con el igual y el paréntesis. También podemos escribirla con sus vectores unitarios, ¿no? Cada componente con su vector unitario, ¿ya? Ahora vamos a hallar gráficamente y analíticamente la suma de dos vectores, pero esta vez en 3 dimensiones. Y ahí también les voy a mostrar cómo se ve en GeoGebra. Ya, nos dice el ejercicio, hallar la suma gráfica y analíticamente de los vectores BA más BC, donde los puntos son, y ahí ya tenemos puntos. Ya, podemos vectorializar un punto. Ya, por ejemplo, para que se entienda mejor, lo vamos a hacer en 2 dimensiones primero. Ya, por ejemplo, yo voy a tener lo que es el punto, yo me voy a dar aquí un punto A, ya que sea un punto A, que sea de esta manera. Ya. A ver, va a tener su componente en el eje X, va a ser igual a 1. Y su componente en el eje Y, que es igual a 2, ¿no? Entonces, mi punto A va a ser 1,2. Ya estamos entrando ya a lo que son los puntos, ¿no? Cómo relacionar los puntos con los vectores. Ya yo tengo el punto, 1,2. Ya, yo puedo vectorializar un punto cualquiera. Ya, pero ¿cómo se vectorializa un punto en el fondo? En el fondo existe un vector, ya, siempre y cuando haya dos puntos. Por ejemplo, acá, mi punto en el origen, ya, mi punto O, que va a tener coordenada 0, 0, ¿no? Ese es mi punto en el origen. Entonces, yo puedo vectorializar este vector, ya, puedo vectorializarlo, puedo trazar un vector desde el punto O, desde el punto en el origen, hasta el punto A. Ya, entonces ese vector va a ser de esta manera. Va a ser el vector que parte desde el origen hasta el punto A. Ya, ese va a ser mi vector OA, ¿no? Está yendo desde el origen hacia mi punto. Y eso va a ser igual a mi cabeza menos la cola, ¿ya? El punto que esté en la cabeza, que en este caso sería 1,2 menos la cola. ¿La cola cuál sería? 0,0, ¿no? Y eso me da igual a 1,2. ¿No? Y esa sería la forma de vectorializar puntos, ¿no? Entonces tú puedes vectorializar siempre y cuando tengas dos puntos, ¿ya? Entonces cualquier punto que tú tengas en el espacio, no en el espacio, sino en el plano, cualquier punto que tú tengas, por ejemplo, el punto C, digamos aquí que esté en -2, aquí que esté en 4, ¿no? Entonces, cualquier punto tú lo puedes vectorializar con el origen, ¿no? Porque el origen siempre va a estar ahí, va a ser el 0, 0. Entonces, tú puedes vectorializarlo. Entonces, este punto C ya ni siquiera necesitas hacer este análisis, ¿no? Tú puedes decir, este va a ser mi vector C, ¿no? Y mi vector C ahora va a ser -2,4, ¿no? Lo he vectorializado respecto al origen, ¿no? He hecho esta operación en el fondo, ¿no? Pero de forma directa, ¿no? Entonces, ustedes así pueden vectorializar puntos, ¿ya? Pero recuerden siempre, no es lo mismo un punto que un vector, cuidado. Cuidado, se equivoquen. Y eso, igual, algo también interesante, igual que tienen que tener cuidado, es la cabeza menos la cola. ¿No? Por ejemplo, no es lo mismo el vector OA, que les he explicado ahorita, que digamos el vector AO.
¿no? El vector AO parte del punto A y termina en el origen. Entonces sería de esta manera. Partiría de mi punto A y termina en el origen, ¿no? Está yendo del punto A al origen. Entonces sería la cabeza menos la cola. ¿Cuál va a ser la cabeza ahora? Ahora sería 0,0. ¿No? ¿Y cuál va a ser mi cola? Ahora sería 1,2, ¿no? Y esto me va a dar menos 1, menos 2, ¿no? Entonces fíjense que son vectores distintos, ¿ya? Pero fíjense que también en el fondo simplemente está cambiando el sentido, ¿no? Con el signo negativo, ¿no? Pero tienen que tener cuidado, ¿ya? Esa forma de escribir de a o de O a A, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con los vectores. También pueden vectorializar cuando tienen dos puntos cualquiera. Por ejemplo, aquí yo tuviera el punto A, digamos, ¿no? Que está en 1 y aquí en 1, ¿no? El punto A. Y luego tengo el punto B, digamos. Ya mi punto B va a estar en coordenadas que estén 1, 1. Y mi punto B, digamos que esté en 3,3. Entonces, igual ustedes pueden vectorializar, ¿ya? Siempre y cuando tengan dos puntos, ¿no? Aquí van a tener un vector, ¿no? Este que estoy dibujando de verdecito. Y este vector en sí estaría yendo desde el punto A hacia el punto B, ¿no? De esta manera. Y va a ser la cabeza, que sería 3,3, ¿no? Menos la cola, que sería 1,1. Y eso me quedaría 2,2, ¿no? Y ese sería mi vector, ¿no? Mi vector a B, ¿ya? Entonces, si lo han entendido en dos dimensiones, les va a ser fácil igual entenderlo en lo que son tres dimensiones. Ya en tres dimensiones, ahí tengo lo que son mis puntos A1, 1, 1, X, Y, Z, mi punto B, que está en el origen, ¿no? Fíjense ahí, mi punto B está en el origen, ahí está mi punto A en 1, 1 y altura 1, ¿no? Luego tengo lo que es mi punto C, ¿no? Que va a ser 1, menos 2 y 2, ¿no? Aquí está mi punto C en el espacio. 1, 1 menos 2 y 2, ¿no? Entonces está yendo 1 menos 2 y una altura de 2, ¿no? Ahí está. Mi punto C. Ya, y luego lo que me pide es B, vector BA más el vector BC. Entonces tengo que vectorializar estos puntos que yo tengo acá, ¿no? Entonces va a ir desde el punto B hasta el punto A va a ir mi vector. Entonces es mi vector que está apareciendo acá. Fíjense, está yendo desde el punto B hasta el punto A, ¿no? Ese es mi vector. Ese es mi vector BA, ¿no? Este que está pintado de negro. Está yendo desde el punto B hacia el punto A, ¿no? En tres dimensiones. Ya, y luego tengo lo que es mi vector BC, ¿no? Que está yendo desde el punto B en el origen hasta el punto C, ¿no? Entonces, desde el punto B hasta el punto C, ¿no? Ahí está mi vector de color verde, ¿no? Desde el punto B hasta el punto C, ¿no? Estoy vectorializando, ¿no? Ya, y luego tengo que sumar, ¿no? Tengo que hacer la suma gráficamente y analíticamente. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería esto? Entonces, va a ser lo mismo, va a ser la cabeza con la cola, solo que en el espacio, ¿no? Entonces, ese es mi vector que está yendo desde B hasta C, ¿no? Yo lo estoy trasladando a la cabeza del A, ¿no? Ahí. Y eso sería mi vector BA, ¿no? Que es el vector de negro, más el vector BC, ¿no? Que es el vector de color verde. Lo estoy trasladando a su cabeza. Y luego, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser desde la cola de mi primer vector hasta la cabeza de mi último vector, ¿no? En tres dimensiones, ¿no? Y esta sería la solución gráficamente, ¿no? Recordar que este es el eje X, el rojito, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z, ¿no? Es un poco ya más, como que no se nota bien en lo que es dibujar en el plano, ¿no? Una figura 3D. Ahorita les voy a compartir el GeoGebra y ahí lo van a apreciar mejor.
Ya, ahí me imagino que lo están viendo, ¿no? Este es el programa GeoGebra, que lo utilizan incluso en la escuela, ya. También tenemos incluso esa aplicación para celular, ya está con 3D, a ver, voy a buscar su nombre. Es una aplicación para celular igual que hay, del mismo GeoGebra, que es calculadora 3D. Ya es en la Play Store, coloquen calculadora 3D y les va a aparecer igual un programa similar al GeoGebra, ya que es del GeoGebra. Y si no, se descargan para sus computadoras GeoGebra, ¿no? Para que puedan visualizar igual en el futuro lo que son esferas, cilindros, ¿no? Planos, ¿no? En 3 dimensiones, entonces se descargan ese programa. ¿Ya? Y luego para poder utilizarlo aquí simplemente en la entrada colocan lo que es la ecuación, ¿no? La ecuación del cilindro, la ecuación del plano, ¿ya? Ahí lo colocan y ahí les va a aparecer la figura, ¿no? Y si es que ustedes quieren profundizar un poquito más, ¿no? Porque yo sinceramente igual lo toco poquito, ¿no? No es tan necesario, ¿no? Por ejemplo, en clases presenciales simplemente dibujamos, ¿no? Y si es que ustedes quieren profundizar un poco más, entonces buscan videos de YouTube, ¿no? En videos de YouTube les explica mejor, ¿no? Y hay hartos videos sobre esto, sobre GeoGebra, ¿no? Entonces ahí, lo que les decía, tienen lo que es el vector de B hacia A, tienen el vector de B hacia C, ¿no? Vectorializados. Traslado mi vector de BC, lo traslado a la cabeza del BA y obtengo lo que es la resultante, ¿no? Que parte desde la cola hasta la cabeza y así se vería en 3 dimensiones, ¿no? Ya, luego, de forma analítica, ¿cómo va a ser esto? En forma analítica es más sencillo, ¿ya? Esta parte de los vectores en 3 dimensiones casi no lo trabajamos en forma gráfica porque ven que es algo complicado, ¿no? Estar colocando aquí el punto, ¿no? Toda la perspectiva hay que tener en cuenta. Entonces, de forma analítica, fíjense que para vectorizar el de B hacia A va a ser la cabeza menos la cola, ¿no? Entonces aquí sería el punto A menos el punto B, ¿no? Va a ser la cabeza, el punto A menos la cola, ¿no? De B hacia A. Entonces, este es el punto A, este es el origen, ahí tengo lo que es mi vector B de B hacia A, del punto B hacia el punto C, lo mismo, ¿no? Va a ser la cabeza menos la cola, ¿no? Entonces aquí va a ser C menos B, que es el origen. Y ahí está, ¿no? El punto C menos el origen, ahí ya lo he vectorializado, ¿ya? Y para hacer la suma de vectores, ya simplemente es una suma normal, ¿no? Se suma componente a componente, aquí sería 1 más 1, 2, ¿no? Y aquí sería menos 2 más 1, menos 1 y 2 más 1, 3. De ahí estaría, ¿no? Y esa es la suma, ¿ya? De los vectores, ¿ya? Estas coordenadas las estoy introduciendo como un punto acá. Fíjense, el punto D, que es 2 menos 1, 3, ya que es el resultado que me ha dado aquí, ¿no? De forma numérica, lo coloco acá, ¿no? Y fíjense cómo concuerda, ¿no? Fíjense, el punto D, el resultado de forma analítica, me concuerda, ¿no? Con lo que hice en forma gráfica. Punto D está aquí, ¿no? Entonces ese sería el vector resultante. Ya, yo creo que vamos a quedar aquí para no adelantarnos tanto también, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí vamos a estar quedando. Si alguien tuviera alguna duda, algo. Luego he creado el grupo de WhatsApp para enviarles ya directamente la grabación. Quería subir a Classroom, pero directamente a un grupo de WhatsApp, ¿no? He creado el repositorio, entonces ahí se conectan, ya voy a subir lo que es la grabación, lo voy a subir a YouTube. Ya más que todo lo subo a YouTube porque hay paquetes de YouTube ilimitado, entonces les conviene, ¿no? Agarrar los paquetes de YouTube ilimitado y ver la grabación. Ya, si alguien tuviera alguna pregunta, algo, voy a sacar lista y estaremos terminando. Auxi, los apuntes va a pasar. Sí, los apuntes en PDF se los voy a subir igual al grupo, al repositorio. Está bien, gracias. Ya listo. Entonces nos estaríamos viendo el siguiente jueves, compañeros. Hasta luego.